participaciones por grupo parlamentario representados en esta tercera comisión hasta por 3 minutos. Después una respuesta del servidor público aquí presente por 2 minutos y una réplica por parte del legislador hasta de 1 minuto. Concluidas las rondas de preguntas, se consultará a los integrantes de la comisión si está suficientemente discutido. En caso contrario, se abrirá otra ronda de preguntas. Y para terminar con un mensaje final por parte del presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos hasta por 5 minutos. Quien esté de acuerdo en este mecanismo de trabajo, favor de manifestarlo. Aprobado, y procederíamos entonces con esta reunión de trabajo. Le agradecemos al presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Quiero señalar la gran disposición de venir a platicar con nosotros, no en esta ocasión, sino siempre, y le cedería la palabra al señor Juan Carlos Cepeda. Si me hacen favor de pasarle un micrófono, por favor. Gracias. Muchas gracias. Es un honor, colegas legisladores, que nos hayan invitado, que nos hayan convocado a esta reunión de trabajo. Muchas gracias a todos los legisladores. Quiero comenzar brevemente. Tengo 10 minutos. Aquí sería bueno que me pusieran el cronómetro, ¿no? Eso me ayudaría para no pasarme, ¿no?, del tiempo. Muchas gracias. Quiero empezar haciendo alguna referencia fundamental a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Con la reforma, legisladores, que ustedes aprobaron en 2014 y con la misma reforma constitucional previa, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se convierte en una agencia del Estado mexicano que es parte del Ejecutivo Federal, pero que su órgano de gobierno, integrado por 7 comisionados, son nombrados por el Senado de la República. Este es el único caso que yo conozco en el mundo en donde el órgano petrolero tiene tal fortaleza, tiene una autonomía técnica, si bien parte del Ejecutivo, insisto, nombrado los comisionados por el Senado de la República, un ente con esta autonomía técnica y con autosuficiencia presupuestaria. Es así que es un doble gusto el estar aquí, porque en la Comisión Nacional de Hidrocarburos no nos cabe duda que nosotros le debemos rendir cuentas al Congreso, en especial al Senado de la República, quienes nos han nombrado, y por eso también es un doble honor el estar aquí con ustedes. Vamos a la que sigue, por favor. Bien, me voy adentrando en las licitaciones y en nuestra función. Para cada licitación, legisladores, el proceso inicia en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque por ley nosotros proponemos a la Secretaría de Energía las áreas contractuales que deben de formar parte de la licitación. Al final, la Secretaría de Energía tiene la atribución de definir, modificarlas y establecer el diseño final de las áreas contractuales. También corresponde a la Secretaría de Energía definir el contrato, a la Secretaría de Hacienda los términos fiscales. Una vez que esas decisiones de política económica, de política de hidrocarburos, de política económica se definen, entonces eso regresa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y a partir de ahí la comisión, en su carácter de autoridad, toma la responsabilidad de licitar, de conducir la licitación, de designar a los ganadores de la licitación, de firmar los contratos a nombre del Estado y posteriormente de administrar los contratos. Y también naturalmente tenemos un rol como reguladores. Siendo así, una vez que se toman las decisiones de política económica, lo que le corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos es ejecutar. Y en ese sentido, el mandato que ustedes le dieron a la comisión es precisamente un mandato de transparencia y de rendición de cuentas.
Ese es nuestro primer objetivo. Cuando conducimos las licitaciones y ahora que entraremos en la fase de administración de contratos, ese es el principal mandato, la encomienda, y nuestro principal objetivo es transparencia y rendición de cuentas. Naturalmente, nos dará gusto poder adjudicar tantos proyectos como sea posible, pero nuestro principal mandato es la transparencia. Bien, déjenme, les destaco algunos aspectos fundamentales en materia de transparencia, legisladores. Primer punto, destaco algunos temas de transparencia. Uno es, ustedes establecieron en la ley todo un arreglo que marca cómo la comisión se relaciona con los entes regulados. Se señala que los comisionados, por ejemplo, no podemos sostener reuniones con empresas petroleras, salvo bajo condiciones muy específicas. En primer lugar, tiene que ser en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tiene que haber 2 comisionados presentes, tiene que haber una minuta, tienen que ser grabadas las sesiones, la minuta tiene que ser pública. Pero más aún, los comisionados establecimos en las bases de licitación, de las licitaciones que estamos conduciendo, que en lo que se refiere al proceso de licitación, los comisionados no nos reunimos en absoluto con las empresas petroleras. Los comisionados establecimos en las bases de licitación que los comisionados, durante el proceso de licitación, lo que es común en cualquier proceso de licitación, el proceso de preguntas y respuestas, las juntas de aclaraciones, todo eso nosotros lo llevamos a cabo a través del portal www.ronda1.gov.mx. En ese sentido, los comisionados establecimos y mantenemos el criterio de no tener reuniones privadas, de no sostener reuniones a puerta cerrada con las empresas petroleras, sino mantener ese proceso de las licitaciones a través del portal www.ronda1.gov.mx. Y en ese portal, desde que lanzamos la convocatoria, se publica el contrato, está al acceso de todos los ciudadanos el proceso de preguntas y respuestas que conducimos a través de la página de internet. Destaco también el proceso, cómo culmina el proceso de la licitación. El proceso de la licitación culmina con un evento, que es un evento abierto a los medios de comunicación. En una sola sesión recibimos los sobres, las posturas económicas, las ofertas, lo abrimos frente a las cámaras, frente a los medios, nombramos a los ganadores, se muestran también los precios mínimos de la Secretaría de Hacienda, y todo lo hacemos en una sola sesión, en una transmisión sin interrupciones, a través de distintos medios de comunicación, en especial de internet. Estos elementos, el hecho de que hagamos la sesión en un solo día, abriendo los sobres frente a las cámaras, designando ganador en un solo evento, el hecho de que el proceso sea a través de una página web, el proceso de junta de aclaraciones, el hecho de que no nos reunamos con las empresas petroleras, esos 3 elementos son únicos para México. Yo no conozco ningún otro regulador petrolero que tenga estos estándares de transparencia. Los estándares de transparencia que hemos establecido, que ustedes establecieron en la ley y que nosotros hemos instrumentado, no tienen paralelo en el plano internacional. México ha establecido prácticas de transparencia por arriba de la práctica internacional. Bien, vamos, destaco también algo muy importante. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es la primera dependencia del gobierno federal que hace pública su declaración de intereses. ¿Qué significa eso? Que los comisionados y nuestros directivos hicimos pública, y está en la página de internet de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el hecho, declaramos públicamente si tenemos algún pariente en alguna empresa petrolera, si tenemos algún interés económico en alguna empresa petrolera, y naturalmente no es el caso. Y esa información es pública no solo de los comisionados, sino también de nuestros directivos. Somos la primera agencia del gobierno federal que hace pública su declaración de intereses. Bien, vamos a la que sigue, por favor. Bien, me adentro al proceso de la licitación. La licitación tiene 3 fases. En una primera fase, las empresas pueden
Gracias. Pueden acceder al cuarto de datos y en una segunda fase hacemos un proceso de precalificación. Vamos al tema de precalificación. La fase de precalificación consta de cuatro etapas. Evaluamos solvencia legal, evaluamos procedencia lícita de los recursos, evaluamos solvencia técnica, evaluamos solvencia financiera. Destaco algunos elementos de las distintas etapas que comprende la precalificación de las empresas petroleras. En solvencia legal, a las empresas no solo se les pide que presenten sus documentos, que los acrediten como empresas petroleras, la información de sus representantes legales, los documentos que acrediten que son empresas que no están inhabilitadas para contratar con el gobierno federal. Les pedimos también, y destaco, una declaración de sus socios, de sus accionistas y de sus directivos, una declaración que establezca que las empresas, los accionistas, sus directivos no han sido sentenciados por la comisión dolosa de algún delito. ¿Esto qué significa? Que hay una declaración por parte de las empresas que deben de establecer que estas empresas y en su práctica internacional no han sido sentenciados por comisión dolosa de algún delito. Evaluamos también la procedencia lícita de los recursos. Para ello tomamos la información de los accionistas, estados financieros y nos apoyamos en la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, que con su apoyo se permite evaluar la procedencia lícita de los recursos que están ingresando a la nueva industria petrolera mexicana. Bien, en cuanto a la experiencia técnica se requiere que los operadores, quienes van a llevar a cabo las actividades, muestren que han operado, destaco algunos de los elementos que están aquí en la pantalla, que han operado al menos en 3 proyectos de exploración y extracción, que han participado en proyectos con inversiones de al menos $1,000 millones, que han sido operadores. Estos son los requisitos técnicos que operaron para la primera licitación, que han sido operadores en por lo menos un proyecto de exploración y extracción costa afuera. Pedimos el currículum de sus directivos y del equipo técnico. Me permite un momento. Le pediría a los compañeros que nos acompañan en esta sesión que por favor guarden silencio y nos permitan escuchar al licenciado Juan Carlos Cepeda. Muy amable. Gracias. Gracias, senador. Se solicita el currículum de quienes van a participar en estas empresas para verificar su capacidad técnica, su experiencia de al menos 10 años y también el hecho de que no se encuentren inhabilitados por parte del gobierno federal. Se les solicita como parte de las credenciales de experiencia que muestren experiencia en la práctica de sistemas de seguridad industrial y protección al medio ambiente. Se les pide que sus sistemas de administración de riesgos tengan el aval de un tercero independiente. Vamos a la siguiente, por favor. En materia de solvencia financiera, se requiere que la empresa que va a operar, sea en lo individual o un consorcio, tenga un capital contable de al menos $1,000 millones. Alternativamente puede mostrar activos por $10,000 millones y una calificación crediticia. Bien, destaco algo que es muy importante y que está establecido en la ley que ustedes aprobaron en el Congreso, que es cualquier información que se presente que resulte falsa, que resulte infundada, será motivo de descalificación y será motivo, en su caso, de rescisión contractual, porque igual una vez que entramos en la administración del contrato, en caso de que se presente información falsa a la autoridad, eso es motivo de rescisión del contrato. Bien, ese es el proceso de precalificación. Por último, aquí nada más algunas imágenes del proceso de la etapa final que yo les comenté, en donde el evento es un evento abierto a los medios y en donde mostramos, como se muestran algunas de las gráficas ahí, en las fotos, cómo se abrieron los sobres, cómo se mostraron al público y cómo se definieron a los ganadores. Muchas gracias, legisladores. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos mucho su presentación y estoy seguro que en
la ronda de preguntas y respuestas, podremos abundar en algunos temas. De acuerdo a lo que definimos en esta comisión, tocaría el uso de la palabra al Partido de la Revolución Democrática, a la senadora Dolores Padierna. Le pediría que hiciera su pregunta y le suplicaría, senadora, nos ajustáramos a los tiempos. Muy amable. Pues es la primera vez en mucho tiempo que vamos a hablar del tema y yo pediría que pudiéramos tener cierta tolerancia. Lo primero que quisiera recordarle a la comisión, al presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues es que, como usted lo acaba de decir, ustedes son un órgano del Estado y se rigen por leyes que les dan la función de defender los intereses de la nación por encima de los intereses de las petroleras. En la primera convocatoria de Ronda 1, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía dijeron que si se adjudicaban entre el 30 y el 50% de los contratos, pues la licitación podría calificarse de exitosa. El resultado fue que solamente se asignaron 2 de 14 contratos, el 14%, y aplicando sus propios parámetros, pues la licitación fue un rotundo fracaso. Ustedes dijeron después varias explicaciones, que el entorno es desfavorable, dado que hay una sobreoferta de hidrocarburos en el mundo y los precios del petróleo están a la baja, y en efecto ese entorno es muy desfavorable, pero existía desde antes de la licitación, de tal manera que su argumento no es válido. Pero además los precios siguen bajando, el entorno desfavorable sigue empeorándose y no hay condiciones para licitar. Entonces la pregunta sería si no considera usted mejor dejar descansar a los hidrocarburos en el subsuelo mientras se mejoran las condiciones del mercado. Por otro lado, echaron la culpa a los valores mínimos de adjudicación que estableció la Secretaría de Hacienda y están presionando inmediatamente después del fracaso, están presionando para que se baje la utilidad operativa que recibe el Estado, a pesar de que la Secretaría de Hacienda estableció muy generosas utilidades para los privados. Puso un 60% del valor de los hidrocarburos como límite de recuperación de costos. Pues de menso un contratista no abarca ese 60%, de menos dirá que deja en la mesa una parte, no lo va a hacer, va a agotar todo el 60%. Para los bloques 8, 11, 12, 13 y 14, la Secretaría de Hacienda puso un piso de 25% de la utilidad. Esto significa que en el privado se llevará el 84% de la producción de un yacimiento de petróleo crudo y que el Estado recibirá solo el 16% de la producción del petróleo, de acuerdo a un análisis que hizo la UNAM. Para los bloques del 1 al 7, más el 9 y el 10, la Secretaría de Hacienda estableció un piso de 40% de utilidad para el Estado. Con este porcentaje, el privado se queda con el 76% de la producción de un yacimiento y el Estado con un 24%, es decir, se sacrifica al fisco para preservar la rentabilidad del contratista. Y ahora, en la segunda convocatoria, aunque usted ahorita se está deslindando de la elaboración de las bases de la licitación y de los contratos, cuando en realidad les corresponde, pero en esta segunda convocatoria quieren reducir todavía más este porcentaje mínimo de utilidad para el Estado, reducir la renta petrolera que le corresponde al país, haciendo un comparativo con los ingresos que le da Pemex. Con datos publicados por el Fondo Mexicano del Petróleo, la utilidad que compartió Pemex con el Estado fue de 77.4% en los primeros 5 meses de este año del valor de los hidrocarburos. Es 70% más que lo que ofrecen los privados. La pregunta sería,
por qué están tomando decisiones en contra del Estado si ustedes son un órgano del Estado, y por qué prefieren que se sacrifique al fisco para preservar la utilidad de los privados en detrimento del país. En esta segunda convocatoria, que se trata de 5 contratos de producción compartida para 9 campos ubicados en aguas someras, a diferencia de la primera convocatoria, aquí en la segunda se cuenta con reservas, no solo con recursos prospectivos, lo que significa un menor riesgo geológico y que se puede empezar a producir de inmediato. ¿Por qué optaron, si hay tanta transparencia? Explíquenos por qué optaron por los contratos de producción compartida si esos solo se dan cuando hay riesgo. En este caso no hay riesgo porque Pemex ya hizo todo el trabajo de exploración, y a los privados, que además se van a ahorrar toda esta inversión ya realizada por Pemex. La tercera convocatoria pudiera todavía ser más atractiva, pues se trata de campos terrestres que producen o han producido ya hidrocarburos, y 22 de los 26 campos a licitar están asignados a Pemex, o sea, está duplicado. En el informe quinquenal nos dicen, en el plan quinquenal, que temporalmente se le asignaron a Pemex, es decir, los tiene prestados Pemex, pero está produciendo Pemex en este momento. Es un vil cambio de manos. Pemex ya hizo toda la inversión, hasta de la infraestructura, hasta de la perforación de pozos, y ahora simplemente cambia de manos. Los ganadores se ahorrarán toda la inversión porque hasta pozos, infraestructura, todo está instalado por Pemex. El modelo de contrato en esta tercera convocatoria son licencias que equivalen a una verdadera concesión. Las autoridades, ustedes, han dicho que esta licitación será para petroleras nacionales y que porque van a adquirir experiencia. Ahora resulta que la reforma energética que dijeron que era porque Pemex no tenía experiencia, ahora resulta que las petroleras son las que no tienen experiencia, y la única petrolera con experiencia es Pemex, y se le está regalando una cantidad inmensa de recursos públicos a los privados a manera de subsidio a los megarricos, porque afirman que la reforma energética se hacía porque Pemex carecía de experiencia o de capital de invertir, para invertir. Ahora resulta que Pemex ya hizo toda la inversión y que es el único que tiene experiencia, y los privados lo contrario de lo que dijeron. Termino diciendo que ante el fracaso de la primera licitación, ustedes modificaron las bases de licitación para la segunda convocatoria, haciendo un análisis muy minucioso, pero diría muy genéricamente, que el impacto va a ser muy negativo. El Estado va a recibir menos ingresos y asume mayores riesgos. El Estado pierde toda su autoridad de decisión, y las petroleras están imponiendo, más allá de si ustedes se reúnan o no en lo oscurito, pues las petroleras están imponiendo todas las condiciones, y se está debilitando el poder regulatorio del Estado. Los grandes propósitos de la reforma, hay que recordarlos, era la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas y en yacimientos de lutitas. Se tenía un argumento de que Pemex seguiría produciendo hidrocarburos en los campos convencionales y los privados entrarían a los campos no convencionales, y la sumatoria, el gran total, daría por resultado una mayor producción de hidrocarburos. Ahora anuncian que la cuarta convocatoria, que era justamente con estas características, se pospone indefinidamente, y solamente le van a dar a los privados lo que actualmente produce Pemex, desdiciéndose de todo lo que se argumentó para justificar la privatización de los energéticos en México. Esta decisión en realidad busca asegurar la rentabilidad para las petroleras en un escenario de bajos precios y donde se están flexibilizando al máximo las condiciones contractuales, pero estos contratos se firman para 40 años. Si cambia el escenario, pues para poder cambiar el contrato se va a tener que litigar a nivel internacional, cosa que es imposible. Yo diría que esto debería de estarse negociando en mejores condiciones de mercado. Las autoridades están demostrando una prisa por acelerar la privatización
del sector energético a toda costa. Cueste lo que cueste, van a privatizar, así sea que el incremento en la producción no se está dando, al contrario, se está reduciendo. La caída de los ingresos petroleros es muy peligrosa ya, están anunciando un recorte gigantesco para el año que entra, derivado de esto, de la reforma energética, más allá de otras consideraciones. Y también, pues se está dando una pérdida de la capacidad regulatoria del Estado, en su participación en el valor de los hidrocarburos, que es la mayor riqueza que actualmente tiene nuestro país. Año con año se va a ir extinguiendo el porcentaje de posesión de renta petrolera en favor del Estado, y va a ir transitando o se va a ir transfiriendo paulatinamente al sector privado. La pregunta sería si no ve usted más conveniente dejar que mejoren las condiciones para licitar y así obtener mayor utilidad. ¿Por qué subsidiar a las petroleras privadas? ¿Por qué beneficiarlas a ellas en detrimento del país? Mire, hay muchas preguntas, porque en las modificaciones que usted dice que no hizo, aunque le tocaba hacerlas, se deslinda ahora de ello, pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos, usted publicó el 9 de junio un documento con las nuevas bases de licitación, y ahí dijo, hablando de transparencia, el comunicado informaba que eran modificaciones de redacción y poco sustanciales, y al leerlas, eso de redacción es un gran engaño a la población, porque se modifican cláusulas verdaderamente graves. La cláusula 20.2 habla de la cobertura de seguros obligatorios y se modifica gravísimamente en perjuicio del medio ambiente. En el inciso A, pues se habla de toda la responsabilidad ambiental, la mitigación que implica la reducción de gases con efecto invernadero, la caracterización de los sitios contaminados que implica estudiar los suelos contaminados derivado de una emergencia para remediarlos, o la limpieza en la remediación. Ahora ponen un límite para pagar estos seguros. Se elimina la cobertura y los gastos de riesgo específicos en el medio ambiente, entre muchas otras modificaciones graves, regresivas, que se hacen en las modificaciones a las bases de licitación para beneficiar a los privados. ¿Por qué engañaron a la población en su comunicado, faltando a los principios de transparencia? Y si las petroleras privadas no van a pagar los daños ambientales, las va a pagar el Estado. ¿Con qué presupuesto las va a pagar el Estado? Yo hasta ahí me quedo con muchísimas preguntas que había preparado, pero lo dejo hasta ahí. Gracias. El presidente, tiene usted el micrófono. Muchas gracias, senadora, muchas gracias por todas sus preguntas, y muchas gracias por el tiempo que se ha tomado estar aquí con nosotros. Bien, voy contestando, si me permiten, y quisiera poder contestar, si el señor presidente me permite, contestar a todos los puntos que la senadora ha presentado. Bien, se inicia señalando sobre el resultado de la primera licitación. En el resultado de la primera licitación, como usted bien señala, senadora, nosotros teníamos una expectativa, teníamos una meta de poder adjudicar al menos 5 contratos. Como usted bien señala, nos quedamos por abajo de la meta, adjudicamos únicamente 2. ¿Qué ocurrió? Hay distintos factores. Como usted señala, senadora, sí, hay un factor de precio. El precio de los hidrocarburos ha estado bajando, es un elemento, pero también hay otros elementos y hay lecciones, hay aprendizaje que nos deja la primera licitación. Hay elementos que están dentro del control del gobierno y que el gobierno puede mejorar, puede ir afinando en el aprendizaje de estas licitaciones. Efectivamente, como usted bien apunta, no todo es precio, hay cuestiones que sí están en nuestro control y algunas de ellas tienen que ver con las reglas de asociación, con la forma en la que se exigen las garantías financieras, y de ahí las modificaciones que se han realizado. Y voy a este punto que usted lo comenta más adelante, pero de una vez lo comento. Derivado de la primera licitación,
¿Qué cambios se hicieron? ¿Qué cambios se instrumenta para la segunda licitación? Uno tiene que ver con el tema de las garantías financieras. Lo que se logra con la segunda licitación, con la modificación ahora para la segunda licitación, y algo que se expresa en esos comunicados que usted señala es, en la primera licitación teníamos un requerimiento global de una garantía corporativa, una garantía financiera, y lo que se hace, una de las modificaciones que se hace es abrir otros instrumentos. De hecho, precisamente cuidando el medio ambiente, se impone un mínimo de cobertura que no estaba establecido originalmente. En la versión original, en la primera licitación decíamos, las empresas petroleras tienen que tener un seguro de responsabilidades que cubriera protección al medio ambiente, afectación a terceros y también los gastos propios del control del pozo, pero no se establecía un monto mínimo. En la segunda versión lo que se hace es establecer un monto mínimo que es de $1,000 millones por pozo. ¿Qué significa? Que ahora lo que se establece como obligación para las empresas petroleras que operen, resultado de estas licitaciones, es que por cada pozo que se perfore, la empresa petrolera tiene que tener un seguro de responsabilidades por daños a terceros, protección al medio ambiente, control de pozo, de al menos $1,000 millones, insisto, esto es por evento, es decir, por pozo. Este límite no lo teníamos antes, lo tenemos ahora, y es un límite en el rango elevado de la práctica internacional. Si nosotros salimos a ver la práctica internacional de coberturas, esto está en el rango elevado, es una muy buena protección que se logra, y con esto lo que hace el gobierno es elevar el requerimiento del seguro y flexibilizar el requerimiento de la garantía corporativa, que no se pierde, pero se establecía una garantía corporativa de $6,000 millones y ahora se establece como 18 veces el programa mínimo de trabajo, que dependiendo del campo va a variar. Para la segunda licitación eso pudiera estar en el orden de $2,000 millones. Y se impone, entonces por un lado se flexibiliza ese requerimiento de garantía corporativa, por otro lado se eleva un seguro que no tenía un monto y se establece en $1,000 millones por pozo, por evento. Otro elemento de protección al medio ambiente que se incluye en esta nueva mecánica para que el Estado tenga las garantías que requiere es exigir que las empresas petroleras tengan contratado, además del seguro, un equipo de contención de derrames y de captura de hidrocarburos. Es tecnología que se desarrolló en la industria petrolera a partir del accidente de la empresa británica BP en el Golfo de México. Esto se establece también como una nueva obligación derivado de las modificaciones a las que usted hace referencia correctamente. Me regreso al tema, senador, que usted señala, es decir, ¿qué se logró y qué no se logró en la primera licitación? Como usted dice, nos quedamos abajo de la meta de cinco contratos, pero se logró mucho que vale la pena destacar. Uno es, establecimos, senadora, una nueva práctica de transparencia en nuestra industria petrolera. O sea, no sé si usted tuvo oportunidad de verlo. Más de 100,000 personas vieron el evento por internet. Más de 100,000 personas vieron una nueva práctica de transparencia para adjudicar contratos de exploración y extracción en nuestra industria petrolera. Estamos muy orgullosos de que establecimos un nuevo estándar, que es un estándar permanente. Esa es la nueva práctica de transparencia que vamos a ver en nuestra industria. Gracias a Dios fue un proceso impecable de principio a fin. Logramos imponer y establecer un nuevo estándar de transparencia. ¿Qué más se logró? Se logró también que en ese día tuvimos a 12 empresas petroleras internacionales presentando ofertas económicas, 11 ofertas económicas para 6 campos, para 6 contratos. ¿Qué significa? Que en ese momento la industria petrolera internacional dijo: tu marco legal, tu reforma constitucional son robustas, son viables, el contrato que México está poniendo en la mesa es viable. Efectivamente se colocan 2, se reciben ofertas en 6, se colocan 2, pero hay una confirmación, ahí es donde se confirma que el marco legal y las instituciones, el nuevo modelo de nuestra industria funciona bien. Y por supuesto no todos son precios, hay un aprendizaje, senadora, que tenemos que estar haciendo para que México tenga todos los proyectos que merece. Usted pregunta
bueno, no deberíamos suspender las licitaciones ahora que el precio de hidrocarburos está tan bajo. Ahora la mezcla mexicana está en $39 y las expectativas de precios bajos se ve que va a durar la expectativa de precios bajos por algún tiempo. Mire, senadora, yo creo que lo mejor que puede hacer México aquí es, como lo hacen todos los países petroleros del mundo, mantener su calendario de licitaciones. En todas partes del mundo los gobiernos mantienen sus calendarios de licitaciones, no los están suspendiendo, pero eso no significa que vamos a malbaratar, porque el objetivo no es colocar por colocar los contratos. Lo primero es colocarlos, lo primero es transparencia y lo segundo es colocarlos en los mejores términos para el Estado. Y la ley señala precisamente que la Secretaría de Hacienda tiene que establecer los precios mínimos, esos precios mínimos que le garanticen al Estado que el Estado va a tener los mayores ingresos, que el Estado va a obtener y va a capturar esa renta petrolera. Lo que yo recomiendo para México es que México mantenga su calendario de licitaciones, cuidando y respetando los principios que aseguren que vamos a tener los mayores ingresos, es decir, esos precios mínimos de la Secretaría de Hacienda tienen una función. Si no se adjudicaron más contratos en la primera licitación, fue gracias al precio mínimo. O sea, yo no diría fue culpa del precio mínimo, no, gracias al precio mínimo que establece la Secretaría de Hacienda, solo se adjudicó lo que había que adjudicar, lo que se podía adjudicar en buenos términos. Y me voy a referir, por ejemplo, cómo se adjudicaron esos 2 contratos en la primera licitación. Gracias al precio mínimo se adjudicaron solo 2, los otros estaban abajo del precio mínimo. Qué bueno que no se adjudicaron. Los que se adjudicaron en muy buenos términos. Mire, el contrato de producción compartida es un contrato que permite deducciones, que permite deducción de costos. Entonces, cada año se determina una utilidad y de esa utilidad lo que realmente se licitó ese día es quién le da el mayor porcentaje de utilidad al gobierno. Entonces, en los 2 bloques que se asignaron, el 2 y el 7, el precio mínimo de Hacienda era 40%. Hubo una buena competencia, ¿no? En los 2 se adjudicaron con competencia, hubo competencia en los 2, particularmente en el bloque 7 una concurrencia muy nutrida. Los porcentajes de utilidad que se adjudicaron fueron en el bloque 7 hasta 69%, en el bloque 2 65%, pero ese es un porcentaje de utilidad, senadora, antes de impuestos sobre la renta. A eso hay que sumarle el impuesto sobre la renta, que también ingresa al Estado, y hay que sumarle una regalía que también está en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y un pago que se hace por contraprestación al Estado en función del área ocupada. Cuando uno suma impuesto sobre la renta, el porcentaje de utilidad que presentaron ese día, la regalía que está en la ley, el pago por kilómetro cuadrado, el porcentaje de la utilidad que va a recibir el Estado de estos 2 contratos que se asignaron es superior al 80%. Se asignaron en muy buenos términos gracias al proceso de competencia y gracias a que había un precio mínimo. Esos precios mínimos de la Secretaría de Hacienda están cumpliendo su función. Si no se adjudicaron más, qué bueno, porque no ofrecieron las mejores condiciones al Estado. Y esos precios mínimos nos deben de permitir mantener nuestras rondas de licitación y buscar las inversiones. Y si esas inversiones, esas ofertas económicas no cumplen los mejores intereses del Estado, pues no se asignarán. Pero yo recomiendo, senadora, que mantengamos las licitaciones para buscar capturar los proyectos, solo los proyectos que son en mejores términos para el Estado. El porcentaje mínimo de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no participa en su determinación. En ese día del evento que lo vimos todos por internet y quienes estábamos ahí, nosotros abrimos, antes vamos abriendo urna por urna y el primer sobre que abrimos es el de la Secretaría de Hacienda. Nosotros, junto con el resto de los ciudadanos, con mínimo. Nosotros, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no participamos en el precio mínimo. Insisto, celebramos que la Secretaría de Hacienda los esté determinando como marca la ley, asegurando los mejores ingresos al Estado. No conocemos la metodología, el procedimiento por cual los determina Hacienda. Los conocemos la Comisión Nacional de Hidrocarburos en ese momento cuando los abrimos enfrente del público.
En relación con la segunda convocatoria, senadora, la segunda convocatoria, como usted bien apunta, se trata de bloques, áreas contractuales con campos ya descubiertos, como usted muy bien apunta, es decir, el riesgo geológico de exploración es prácticamente cero. Se trata de campos que tienen reservas certificadas. ¿Cuál es el tipo de contrato que es apropiado para ellos? Un contrato de producción compartida es propicio tanto para un campo que ya tiene reservas como para uno que tiene riesgo. Como le señalo, es un contrato en donde el punto fundamental es que el Estado va a capturar un porcentaje de las utilidades y yo lo que espero aquí para la segunda licitación, senadora, es que dado como usted bien apunta que se trata de contratos que tienen relativamente menor riesgo, esperamos ver una concurrencia y una competencia intensa por estos contratos de la segunda licitación. Tercera convocatoria. La tercera convocatoria, senadora, son campos maduros, son campos relativamente pequeños, maduros en tierra, son campos que Petróleos Mexicanos, por su tamaño, precisamente no quiso tomar en ronda cero. En ronda cero, Petróleos Mexicanos dijo, bueno, estos campos maduros, por su escala, por su tamaño, ya no son propicios para Pemex. Pemex decidió no tomar esos campos y son campos que estamos ahora incorporando en la tercera licitación, que como hemos dicho y usted bien apunta, son propicios para una nueva industria petrolera mexicana. Tengamos presente que previo a la reforma, pues la única empresa petrolera que podía operar era la empresa del Estado, Petróleos Mexicanos, y con la reforma ahora lo que se permite y lo que se busca es complementar a Pemex, no desplazar a Pemex, es complementar a Pemex. Entonces, por ejemplo, este caso de la tercera licitación, senadora, son campos maduros. Petróleos Mexicanos en la ronda cero dijo, es que estos campos para mí ya no es rentable, por la escala, por el tamaño de Petróleos Mexicanos. Pemex dijo, estos campos ya no son rentables para mí, y hay otras empresas que pueden llegar e incorporar tecnologías y un esfuerzo de recuperación mejorada. ¿A qué me refiero? Un yacimiento empieza produciendo con su energía natural y cuando se agota esa energía natural es necesario utilizar sistemas artificiales de presión y sobre todo técnicas de recuperación mejorada. Entonces, que son estándares en el mundo, no son tecnología de vanguardia, pero hacerlo pozo por pozo, campo por campo, en estos pequeños campos maduros para Petróleos Mexicanos no es rentable, es propicio para la nueva industria petrolera mexicana. Déjeme ver aquí en reforma. En relación, bueno, ya comenté los cambios a la segunda convocatoria. Lo que se hizo es tener una esquema más flexible para cubrir las garantías del gobierno, con una flexibilidad en la garantía corporativa, pero incorporando los seguros y las obligaciones. En la cuarta convocatoria no se cancela la cuarta convocatoria, la de aguas profundas, y como usted bien apunta, la cuarta convocatoria, que es la de aguas profundas, es por la escala de los proyectos, por los montos de inversión que involucra, la más importante. Donde son los grandes proyectos de aguas profundas, que como usted apunta, senadora, es una de las grandes razones de la reforma energética. Esta cuarta convocatoria no se cancela. Originalmente teníamos pensado, senadora, tener poder lanzar la convocatoria 4, la de aguas profundas, en el mes de agosto. Por su complejidad, nos ha llevado más tiempo el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Energía y lo estamos difiriendo aproximadamente 3 semanas. Realmente el diferimiento de la cuarta convocatoria es menor, sigue en pie la cuarta convocatoria y en el mes de septiembre estaremos publicando las bases de licitación de la cuarta convocatoria, como siempre en el portal de ronda1.go.mx. Destaco también, por último, que los contratos tienen un mecanismo fiscal de ajuste, un mecanismo de ajuste. ¿Qué significa? Que lo que captura el gobierno, senadora, como les decía, es este porcentaje que se concursa de utilidad, aparte del impuesto sobre la renta y las regalías, pero que se ajusta automáticamente con la rentabilidad, de tal suerte que cada año se calcula
la tasa interna de retorno del proyecto antes de impuesto, y una vez que esta tasa interna de retorno alcanza ciertos niveles, se activa el mecanismo de ajuste, y el mecanismo de ajuste empieza a capturar mayor porcentaje de la utilidad en favor del gobierno, de tal suerte que estos contratos se ajustan automáticamente a las situaciones cambiantes de los precios y del propio contrato. Bien, en caso que se me haya escapado alguna pregunta, con gusto la retomo en mi próxima intervención. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Senador López Padierna, tiene usted hasta un minuto, por favor, para pues rápidamente, cualquier puntualización. Usted dice que la utilidad para el Estado será del 80%. Hace falta precisar que es utilidad operativa. Después, lo que queda, después de restar el 60% de costos que ustedes autorizaron, que pusieron en los contratos y en la autorización, del 100% le quitan el 60%, quedan 40%. De ese 40%, el Estado se va a llevar ese porcentaje. Yo le creo más a los investigadores de la UNAM, que están afirmando que en estos contratos se va a recibir apenas, bueno, y haciendo la deducción, sin el juego de palabras que usted usa, un 24% del total es lo que se le queda al Estado. Y hay un sacrificio fiscal enorme. Lo otro es, dice usted que Pemex viene a ser complementado por las petroleras privadas, no a ser desplazado, pero lo que dijeron en la reforma energética era de que venían las privadas a sacar los miles de millones enterrados en las aguas profundas y en gas lutita. Ahora vienen por las aguas someras. ¿Quién está en aguas someras? ¿Quién está en tierra firme? Pues Pemex, desde hace 76 años. Entonces, ¿a quién van a desplazar? Pues a Pemex, pues les están dando los mismos campos que hoy tiene Pemex, se lo están dando a las privadas. Se trata entonces de un vil despojo, un vil desplazamiento, de una nítida privatización de los hidrocarburos. Y por otro lado, ustedes dijeron que las privadas traerían montos de inversión enormes que involucraba y que Pemex no tenía. Por los montos de inversión, Pemex no entra, porque los privados los van a traer. Ahora resulta que los privados tampoco, porque los precios del petróleo están muy bajos, nadie va a arriesgar sus capitales a esos precios. Invertir en aguas profundas requiere un precio del petróleo de $100, eso está en todos los estudios. Estamos en $39, evidentemente que esa es la única razón por la cual suspenden la convocatoria 4 o la posponen, pero lo que está en la segunda y en la tercera son inversiones que ya hizo Pemex. Entonces, ¿cuáles son las inversiones que van a traer los privados si las inversiones los está poniendo Pemex? Hasta los pozos los hizo Pemex con costo al erario público. ¿Cuál es el capital que van a traer? Ahora ni siquiera las petroleras lo van a traer, porque están contratando los fondos de inversión, estos de Estados Unidos. En la tercera convocatoria, por ejemplo, se trata de empresarios nacionales que para que hagan experiencia. Dice usted que bueno, porque antes nada más había una petrolera, ahora va a haber varias, pero dijeron que los petroleros iban a tener experiencia. Ahora resulta que los nacionales les van a dar los campos y jamás han operado un solo campo petrolero. O sea, les van a enseñar, los van a llevar de la mano, les van a regalar todo para que haya más petroleras. El objetivo no es ese, el objetivo de la Constitución es obtener los mayores ingresos para el Estado, y tanto sus bases de licitación como el contenido contractual, como el valor mínimo a licitar, todos están violando la Constitución. Gracias. Muchas gracias, senadora. De acuerdo a la mecánica aprobada, tocaría al Partido Acción Nacional hacer una siguiente inquietud. Tengo el honor de hacerlo a nombre del Partido Acción Nacional, y le preguntaría al licenciado, y relacionado con lo que la senadora señala, me parecería fundamental saber con toda precisión y puntualidad qué porcentaje de lo que solicitó Petróleos Mexicanos en la ronda 0 le fue asignado a Petróleos Mexicanos, y luego qué porcentaje de lo que está en las asignaciones de aguas someras y campos maduros ha sido solicitado por Pemex. Esas serían mis preguntas, y después, de manera muy precisa,
en el marco de sus atribuciones constitucionales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, si usted podría emitir alguna sugerencia en términos de cómo aumentar la producción de petróleo en nuestro país y también de aumentar la tasa de restitución en nuestro país. Gracias, licenciado. Muchas gracias, presidente. En relación con lo que usted me pregunta, como ustedes saben, antes de iniciar la primera ronda, la ronda 1, este escenario en donde ya hay una concurrencia y una apertura a la competencia, tuvimos un proceso que llamamos ronda 0. Ronda 0 estaba establecido en los transitorios propios de la reforma constitucional, y a través de este proceso Petróleos Mexicanos le solicitó a la Secretaría de Energía distintas áreas y distintos campos con reservas. Eso resulta en cierta cantidad de reservas y cierta cantidad de recursos prospectivos. Lo que la Secretaría de Energía al final resolvió con apoyo técnico, como lo señala las disposiciones transitorias de la Constitución, con el apoyo técnico, el análisis que hizo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al final la Secretaría de Energía le otorgó a Petróleos Mexicanos el 100% de las reservas que pidió, y que equivalen al 82% de las reservas del país. ¿Qué significa? Que Petróleos Mexicanos no solicitó el 100% de las reservas. ¿Por qué? Un ejemplo de ello son la tercera convocatoria, precisamente, senador, en donde hay campos maduros en tierra que por su tamaño, su escala, no son viables económicamente para Pemex. Petróleos Mexicanos no lo solicitó. De tal suerte, ninguno de los campos de la tercera licitación fueron solicitados por Petróleos Mexicanos, de tal suerte que Petróleos Mexicanos solicita el 82% de las reservas 2P del país, y le son otorgados precisamente ese volumen de reservas, el total que solicitó Petróleos Mexicanos. En relación con aguas someras, si me permite, senador, regresar a un punto que tocaba la senadora Dolores Padierna. En aguas someras ocurre también que hay campos que Pemex no solicitó, algunos sí, en algunos casos son campos que sí, como señala la senadora, fueron realizados con inversión de Petróleos Mexicanos. Por ejemplo, los de la segunda licitación son descubiertos estos campos por Petróleos Mexicanos, pero que han estado ahí sin inversión, en muchos casos por más de 10 años. Entonces, en algunos casos tenemos campos que no fueron otorgados a Petróleos Mexicanos, porque Petróleos Mexicanos, como cualquier empresa del mundo, ninguna empresa del mundo tiene la capacidad de desarrollar todas las cuencas del país. O sea, sería una injusticia haberle sostenido a Pemex la obligación de desarrollar todas las cuencas petroleras del país sin la posibilidad de asociarse, sin la posibilidad de concurrencia de capital que lo complemente. En el caso de los campos de la segunda licitación, por ejemplo, son campos descubiertos que no han iniciado producción, descubiertos en muchos casos por Pemex hace más de 10 años, y que Pemex no había tenido la capacidad de ejecución, los recursos, porque esos recursos son más rentables en otras áreas, en otros campos que Pemex tiene más grandes. Es así que los privados pueden llegar a complementar esa inversión, a realizar los pozos de producción. Es decir, si hay una inversión ya inicial que hizo el Estado al descubrirlos, pero se requiere una inversión para hacer pozos de producción, instalaciones e infraestructura que no existe. Ahora, lo que el Estado invirtió se va a recuperar naturalmente como resultado de la subasta, ¿no? Es un proceso abierto a la competencia donde el Estado va a capturar. Si es un proyecto que tiene menor riesgo, porque ya hay una inversión, porque ya hay un pozo exploratorio exitoso, bueno, eso se va a reflejar en el resultado de la subasta y el Estado va a recuperar esa inversión. Pero hay mucha más inversión que se requiere: pozos delimitadores, pozos de producción, infraestructura de procesamiento, transporte, etcétera. Muchas gracias, senador. ¿Y en la tercera, no dijo? Muchas gracias. En la tercera son los campos maduros, senadora. De esos Petróleos Mexicanos no pidió ninguno. Eso sí los puso Pemex por delante, dijo: a ver, estos campos son muy pequeños para nosotros. Pemex no los quiso. Los de la segunda, esos
esos no fueron asignados a Petróleos Mexicanos precisamente porque si bien descubiertos, si bien atractivos y son de otra escala, tienen ahí en muchos de los casos, en la mayoría, más de 10 años de haber sido descubiertos. Entonces el Estado no se puede dar el lujo de tener yacimientos descubiertos que pueden generar ingreso, ¿no?, que pueden generar gasto público, ahí sentados 10 años. Necesitamos traer inversión, complementar a Pemex para generar mayor ingreso y poder poner ese dinero a disposición pues de ustedes, del Congreso, que define el destino de esos recursos. Muchas gracias, licenciado. Yo con esto terminaría y le agradezco su puntual respuesta. Tiene el uso de la palabra por el Partido Revolución Institucional el senador David Penchina. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes, legisladoras, legisladores. Bienvenido, licenciado Cepeda, a esta Cámara de Senadores. Yo haría una breve reflexión, porque me parece que los contextos mediáticos luego no ayudan a entender el proceso del que nos hemos decidido, no todos, pero sí la gran mayoría de los que integramos este Congreso. Valdría la pena volver a subrayar que esta reforma constitucional y legal que da origen a este modelo que hoy viene usted a exponernos, y que además hizo una exposición, creo que de inicio muy valiosa para ubicarnos en el contexto de cuál es el objetivo, cuál es el mandato que le dimos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque además usted, a propuesta del señor presidente, fue ratificado por este Senado de la República. Por lo tanto, no solo le damos la bienvenida, sino le reconocemos el esfuerzo de un modelo que viene a romper un modelo de 76 años. Yo entiendo las resistencias ideológicas hasta la saciedad, pero lo que está escrito en la Constitución y en la ley creo que debe de ser nuestra guía y nuestra conducción para poder evaluar el trabajo que se ha venido haciendo. El contexto y la coyuntura donde nos estamos desarrollando a partir de un nuevo modelo energético, pues sí, lamentablemente es el más adverso, pero ya nada más lo que falta decir aquí es que pareciera que nosotros fijamos los precios del petróleo, que es culpa nuestra, cuando es un asunto de oferta y demanda internacional que está a la vista de todos. En cualquier página de información sabemos hoy qué está pasando con el mundo petrolero y qué está pasando en el mundo. Si no entendemos ese contexto, bueno, pues sí puede dar para escribir una novela. En primer lugar, me parece totalmente injusto e inacabado el poder hacer un juicio de una ronda, la ronda 1, que es posterior, por cierto, a la ronda 0, para entender el papel que hoy juega Pemex como empresa productiva del Estado y cómo nos abrimos a la competencia precisamente para complementar con capital, con tecnología, con un objetivo que tiene esta nación: maximizar la utilidad de sus recursos, generar un marco de seguridad hacia el futuro de producción de petróleo, que precisamente heredada de un modelo anterior, pues tan solo de 2004 a la fecha ha perdido más de 1.200.000 barriles de producción. Entonces yo sí le pediría que no dejen descansar las reservas. Yo, por el contrario, le pido que sigamos con este procedimiento para que subamos la producción. El precio no depende de nosotros, pero la producción sí. Y la producción, por el ominoso modelo que nos acompañaba por 76 años, ominoso modelo que nos acompañó, pues creo que limitó la posibilidad de que los mexicanos explotáramos de mejor manera nuestros recursos y que no le diéramos a este país lo que debe de buscar: empleos, y empleos bien pagados. No me parece justo juzgar una ronda cuando apenas se está dando una quinta parte de la que lo constituye. Creo que la evaluación correcta, y seguramente lo invitaremos para entonces, es cuando culminemos las 5 rondas. No conozco una carrera que se pueda juzgar cuando apenas los corredores van a una quinta parte. Entonces yo sí lo quiero fijar, porque me parece que incluso en la inmediatez de la noticia poco se ha hecho prevalecer ese esquema, y hemos sido, o han sido algunos, contundentes en un juicio que me parece inacabado. ¿Cuál es la expectativa hacia adelante, señor presidente comisionado? De las 4 rondas que faltan de la ronda 1, respecto a la diferenciación de los bloques a explorarse, del tipo de campos y de lo que está ocurriendo del primer proceso de licitación pública, el más transparente de nuestra historia como Estado mexicano,
respecto a la entrada al cuarto de datos de las empresas que hoy tienen un interés, porque también hay que decirlo, no todas las empresas hacen de todo. Solo nosotros creíamos que Pemex podía hacer todo. Y ahí están los clarosobscuros de un modelo de 76 años donde perdimos oportunidades generacionales. ¿Cuál es esa expectativa en una reflexión seria, entendiendo, como creo que lo racional sería entenderlo así, no dependen de nosotros? Por ejemplo, la ronda 1 concluir 2 días antes ordinario, que evidentemente nueva baja, y que yo sepa, pues ustedes no tuvieron la culpa y nosotros menos. Segundo, nosotros les dimos un mandato a ustedes que era el fundamental y que fue nuestra mayor preocupación, y que creo que es la preocupación de los mexicanos, de un cáncer que nos lacera y que nos daña, que es el tema de la corrupción. Y yo lo que advertí, porque yo asistí a la ronda 1.1, que fue pública, y la estuve siguiendo en una página de internet, que fue un modelo que dio respuesta por parte de ustedes a lo que exigimos en la Constitución y en las leyes secundarias. Yo no recuerdo un proceso licitatorio tan transparente, tan abierto, tan limpio, tan contundente a cámaras de televisión, a periodistas, al mundo entero que quisiera enterarse. Y si los recursos son nuestros, pues enterémonos de lo que pasó. ¿Qué falta en el modelo de transparencia si es que falta algo? Porque sigue siendo nuestra mayor preocupación, y yo diría el principal de nuestros objetivos como legisladores, porque nosotros no somos parte del Poder Ejecutivo, somos el Poder Legislativo que en todo caso balancea al Poder Ejecutivo. Y por último, hacia ronda 2, yo entiendo que estamos en un proceso de aprendizaje y creo que hay que asumirlo. Pues si 76 años caminamos por el mismo camino, pues este es un nuevo camino. Debo citar experiencias internacionales cuando el precio ha estado a la baja, y revisé una de los años 90, por ejemplo en Inglaterra, donde el porcentaje de adjudicación de licitación pues fue, creo que incluso más baja que esta primera ronda 1.1, que insisto, no se puede juzgar a partir de que falten 4 partes, que es cuando creo que tenemos que tener un juicio acabado. En esa expectativa, creo que vale bien la prospectiva que la comisión debe de hacer. Y yo, lejos de hacer esta apología poco informada de que se pospuso la 1.4, pues me parece que habría que tener un observatorio, aunque nadie tiene esa bolita de cristal, del comportamiento de la evolución de los mercados. Estábamos en un momento de convulsión de precios de mercados muy volátil, y lo que habría que reflexionar es que una cosa es cuando se licita, y ahí quisiera su opinión, y otra cosa es la utilidad que puede variar para el Estado a partir de cuando se saque petróleo. Es decir, pensar que el precio o la utilidad o la maximización de la ganancia que exige la Constitución va a estar estacionada bajo estos precios, pues es no entender el mercado petrolero. Así como hay precios a la baja, hay precios a la alza. De hecho, venimos de más de una década pues de precios muy altos, y todo lo que sube baja y todo lo que baja sube, por lo menos en el mercado petrolero. Entonces sí me gustaría que usted nos pudiera aclarar esa variabilidad de precios, cómo impacta, porque tampoco creo que el piso de precios de barril de crudo vaya a estar ya muy por debajo de los pisos que ha tocado en los últimos meses. Cuando sea más, entiendo que ganará más el Estado, que no es una contratación que se congela para siempre, sino que es a partir de cuando se saque crudo, que eso tarda varios años, por lo cual me parecería absurdo el dejar de explorar y producir cuando nuestra plataforma de producción se ha caído dramáticamente. Sea usted bienvenido, le agradezco sus respuestas y muchas gracias por estar aquí. Gracias, senador. Y empiezo por esta última pregunta que usted hace, y con eso también retomo, me parece, algún punto que se me quedó en el tintero con la senadora Padierna, precisamente es, bueno, ¿cómo puede ser viable ahorita la licitación de aguas profundas, la 4ª convocatoria, que como yo señalé estaremos publicando en el mes de septiembre, en este mes de septiembre, siendo que los costos en aguas profundas son relativamente elevados, ¿no? Yo calculo que deben de andar
a estos nuevos precios de la industria del orden de 35 hasta un 40%. Cuando bajan los precios del petróleo también bajan los precios de los insumos, no uno a uno, pero más o menos en una elasticidad más o menos del 50%. Entonces yo creo que ahorita un barril de petróleo en aguas profundas debe de estar, ¿no?, aproximadamente en un $35 más o menos, en ese rango, el costo, más o menos. Pero pensemos que puede estar entre 35 y 40, ¿no? No es relevante para el tema, porque la pregunta que usted hace, senadora, y que ahora igualmente lanza el senador Penchina, es muy interesante. Bueno, ¿cómo puede ser rentable? ¿Cómo puede ser que van a lanzar una licitación de aguas profundas a estos precios? Y precisamente retomo lo que está apuntando el senador Penchina. Tengamos presente que aquí la industria petrolera de exploración y extracción es de muy largo plazo. Del momento en que las empresas empiecen a explorar al momento en que tengan su primer barril de producción en aguas profundas, van a atravesar al menos 8 años. ¿Qué significa eso? Que las empresas, al momento de tomar sus decisiones de inversión, al momento de decidir cuánto van a poner en ese sobre que echan en las urnas del día de la licitación con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no están viendo los $40 actuales del mercado. Sin duda tampoco están viendo los $100 que traíamos cuando ustedes aprobaron la reforma. Lo que están viendo es cuál es la expectativa de los precios a 8, 9, 10 y más años, porque en 8 años es el plazo mínimo para ver el primer barril, pero esa producción va a vivir por 20 años. Entonces, lo que están apuntando ellos es a una expectativa de precios de largo plazo. Y ahí, la mejor referencia que yo tengo de qué podemos esperar de los precios, si bien una variable por su naturaleza muy difícil de predecir, pero quizás el elemento más concreto que es, bueno, ¿cómo está la curva de futuros de los precios del barril a 8 años? ¿Qué significa eso? Que en el mercado de futuros hoy se compran y se venden barriles para entregarse en 8, en 9 o en 10 años y tienen un precio. Entonces yo creo que esa es la mejor referencia que podemos tener de qué espera el mercado de esos precios, y esos precios están alrededor de los $70. $70 es un precio muy sano para desarrollar aguas profundas. No son los 100, pero es un precio muy sano. El senador Penchina me pregunta, bueno, ¿qué podemos esperar del resto de la industria petrolera? Es muy diversa y no todas las empresas petroleras se dedican a los mismos tipos de campos petroleros. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas petroleras que en la jerga les llaman las major, eso significa las que están integradas verticalmente desde la gasolinería hasta la exploración, que son los nombres grandotes que todo el mundo conoce. Esas les interesa los grandes proyectos de gran capital y de alto riesgo. A esos los vamos a ver jugando en la cuarta convocatoria. A ellos no los vamos a ver jugando tampoco en la segunda, por supuesto tampoco en la tercera. ¿A quiénes vamos a ver en la segunda? Más o menos a los que vimos en la primera, empresas medianas, independientes, que no les interesan los campos maduros. En los campos maduros vamos a ver a esta nueva industria petrolera mexicana, junto con otros extranjeros también, porque nuestras licitaciones son abiertas internacionalmente, pero vamos a ver a jugadores relativamente pequeños. Y ahí quisiera retomar un punto que se me quedó también, senadora, que es el tema de estas nuevas empresas mexicanas, si bien nuevas como empresas, traen algo muy valioso para los mexicanos, que es, traen a nuestros ingenieros petroleros. O sea, estas empresas petroleras mexicanas nuevas traen ingenieros petroleros mexicanos con experiencia. Entonces, lo que nosotros estamos poniendo como requisitos en esa tercera licitación es, puede ser una empresa de nueva creación, pero me tienes que traer el currículum de tus ingenieros que tienen experiencia. Y nosotros estamos viendo cómo ingenieros petroleros mexicanos
que es nuestro mejor activo en esta industria son nuestros ingenieros petroleros, y ellos están formando nuevas empresas mexicanas, ellos están uniendo a nuevas empresas mexicanas y los vamos a ver jugando en esa tercera licitación. Entonces, ¿cómo se ve por delante? Pues se ve un mercado, senador, con unas restricciones de flujo de efectivo tremendas, y cuando se aprieta el precio y se aprietan esos flujos de efectivo, se aprieta la capacidad de inversión. Los países vamos a estar compitiendo más intensamente por esas inversiones, pero como le apuntaba yo a la senadora, hay que mantener las licitaciones abiertas, las rondas abiertas, como todos los países petroleros las están manteniendo abiertas, cuidando nuestros requisitos, manteniendo esos precios mínimos de Hacienda como marca la ley, y captando las mejores inversiones, las que sean las mejores inversiones para México. Preguntaba, y se me quedó en el tintero, el presidente, el senador Cordero, bueno, ¿qué recomendaciones podemos hacer para que aumente la producción? Aquí yo creo que, bueno, uno, ya lo comenté, mantengamos las licitaciones, mantengamos las rondas. Otro punto muy importante, y sin invadir una esfera de lo que no me compete como regulador, pero dando una recomendación abierta a título personal, necesitamos buscar mecanismos dentro de la reforma energética que le permitan a Pemex allegarse de capital de riesgo, de capital. O sea, necesitamos buscar mecanismos. ¿Cuáles son esos que están previstos en la ley? Bueno, los llamados farm outs, las llamadas asociaciones. Eso es algo que va a formar parte también de las licitaciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Nosotros, ustedes establecieron en la ley, tenemos que también concursar las asociaciones de Pemex. Esas las vamos a estar incorporando en las licitaciones, y entre más apoyemos a Pemex en esas asociaciones, le podamos meter velocidad, mejor para Pemex, mejor para México. Entonces, mantengamos las licitaciones y aprovechemos la reforma para que Pemex también tenga los socios, tenga la inyección de capital que requiere. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, licenciado Cepeda. Senador. Bueno, con esto terminamos la primera ronda de preguntas, y de acuerdo a la mecánica autorizada y aprobada en esta comisión, someteríamos a consideración de los integrantes de la tercera comisión si realizamos una segunda ronda de preguntas o le damos la palabra final al licenciado Cepeda. Entonces, le consultaría a esta asamblea si consideran que ha sido suficientemente discutidos los temas y si damos por terminada las rondas de preguntas al licenciado Cepeda. Quienes estén a favor de realizar una siguiente ronda de preguntas, favor de levantar la mano. Quienes estén por considerar suficientemente discutido esta comparecencia del licenciado Cepeda, a favor de manifestarlo. Siendo así, le cedería al licenciado Cepeda la palabra. Senador Delgado. Senador Delgado, nada más le quiero informar que el acuerdo de la mesa directiva de la comisión permanente es únicamente la participación de integrantes de la comisión permanente en estas reuniones de trabajo. En atención a usted, a su persona, le cedemos el uso de la palabra de manera muy breve. Gracias, presidente. Conozco el acuerdo y le agradezco la atención. Simplemente, dado que no tengo la oportunidad de participar, por así haber establecido la mesa directiva y también por la votación que se acaba de llevar a cabo, quisiera que me diera la oportunidad de entregarle un cuestionamiento al doctor Cepeda, darle la bienvenida también, sobre algunos de sobre el resultado que tuvo la ronda 1 en específico, sobre la asignación que se hicieron de los dos bloques, y le pediría que se le pudiera dar respuesta a esa petición. Por favor, gracias. Muchas gracias, senador, y estoy seguro que el licenciado Cepeda responderá puntualmente a sus inquietudes. Siempre ha estado en la mejor disposición de platicar con nosotros y así siempre lo ha manifestado. Licenciado, por favor, tiene usted 5 Muchas minutos. Gracias. Bueno, reiterar un poquito lo que comenta aquí el presidente. Colegas senadores, legisladores, yo tengo muy presente, y en la Comisión Nacional de Hidrocarburos tenemos muy presente, que somos una agencia del Estado mexicano y que ustedes, los senadores, nos nombraron, ustedes me nombraron a mí como presidente de esta comisión, y me queda muy claro que yo por eso les rindo cuentas
también a ustedes, algo que hago con mucho gusto, consciente de que aparte de todo es mi deber y un deber que cumplo con mucha satisfacción. En ese sentido les quiero reiterar que todas las preguntas que tengan y cualquier otra reunión de trabajo, senadores, quienes se les quedaron algunas preguntas, algún tema, quienes estaban solicitando una segunda ronda, en el formato que ustedes quieran, yo puedo regresar, yo puedo recibir las preguntas que me manden, yo con gusto contestaré puntualmente. De verdad, tengan la seguridad de que la principal consigna, nuestro principal valor y objetivo en la comisión es la transparencia y la rendición de cuentas. Yo voy a estar encantado de que me citen a reuniones de trabajo, comparecencia, el formato que ustedes deseen, tantas veces como sea necesario. Y me pueden mandar las preguntas que deseen, encantado de contestar y de reunirnos, insisto, cuantas veces ustedes lo deseen. Ese es nuestro objetivo, ténganlo por cierto. Me llevo las preguntas del senador Mario Delgado. Senadora, en el formato que usted desee, yo me reúno con usted en reunión de trabajo, formato abierto, cerrado, como usted me diga, yo estoy para servirle. Tengo claro que rindo cuentas en el Senado de la República. Les agradezco mucho su atención, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Cepeda, le agradecemos mucho su disposición a venir a platicar con nosotros y seguramente lo estaremos viendo con mucha frecuencia en el Senado de la República. Si no hay otro asunto que tratar en los integrantes de esta comisión, damos por terminada nuestra reunión de trabajo con el licenciado Juan Carlos Cepeda. Muchas gracias, nos vemos en nuestra próxima reunión de trabajo y dictaminación. Se llevó a cabo esta reunión de trabajo de la tercera comisión de la Comisión Permanente y Juan Carlos Cepeda Molina, quien es comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el cual pues los presentes hablaron sobre el proceso de licitaciones para la designación de la explotación de campos petroleros. Ante ello, el comisionado presidente de la Comisión Nacional de